Bien, entonces voy a compartir esta pantalla. Vamos a dar inicio con esta clase explicando una nueva herramienta. Esta herramienta es llamada Input Box, que sería una caja de entrada. Esta herramienta nos es bastante útil cuando nosotros queremos introducir valores y no vamos a usar alguna caja de texto directamente, sino que esta caja también nos puede ayudar a realizar ingresos. Anteriormente solo habíamos realizado ingresos por medio de una caja de texto, un text box, pero ahora podemos ver que hay otra manera utilizando una caja input box. Entonces, ¿qué es un input box? Dice que es una caja de mensaje que nos permite el ingreso de información. Acá nos explica también que tiene una forma general. Y la forma general es la siguiente. Se coloca input box, que es para invocar la caja, y entre paréntesis nosotros colocamos dos atributos. El primero es el mensaje que le vamos a dar al usuario. Separado de una coma, luego viene el título de la ventana. Acá tenemos nosotros un pequeño ejemplo. Y el ejemplo dice input box y tenemos el mensaje para el usuario que dice ingresar nombres, pero tenemos que observar que esos mensajes tienen que ir entre comillas. ¿Por qué? Porque son mensajes y es así como nosotros manejamos los mensajes dentro de Visual. Entonces, al momento que nosotros venimos y ejecutamos esta parte, el mensaje del usuario es el que nos aparece en esta sección, que aquí dice ingresar nombres. El segundo atributo, como había mencionado, es el título de la ventana. Y acá el título de ventana dice que es ingreso. Entonces, si nosotros vemos acá ingreso en mayúscula, podemos ver que el título del cuadro de mensaje dice ingreso. En la parte de abajo nos aparece una pequeña caja de texto donde nosotros ingresamos nuestros valores y luego podemos presionar aceptar. Veamos entonces un ejemplo. Dice acá, ejemplo 1. Elabora un programa que permita el ingreso de los nombres y apellidos de forma separada de una persona. Debe concatenar los datos y mostrar en una caja de texto el nombre completo, utilizando Input Box. Entonces, si nosotros analizamos este texto, nos están pidiendo que ingresemos el nombre de una persona, pero debemos ingresar por separado nombres y apellidos. Y luego nosotros tenemos que concatenar esos datos y mostrarlo en una caja de texto. Ahora, observemos acá. Este es el diseño que hemos implementado para este ejemplo. En este botón, al darle clic al botón ingrese su nombre, nos va a aparecer una caja de input box que nos va a permitir ingresar el nombre. Luego tengo otro botón que dice ingrese su apellido. Al momento de darle un clic acá, se va a mostrar un input box que me va a permitir ingresar el apellido. Pero al momento de que nosotros ingresemos el apellido, en esta caja de texto que se encuentra en la parte de abajo, se encuentra deshabilitada. Por lo tanto, no es posible ingresar texto. Al momento de ingresar el apellido, se nos tiene que mostrar el nombre en esta caja de texto. Entonces, veamos cómo es el código para este ejemplo. Vamos a dar un clic para avanzar. Y observemos nuestro código. Bien, como nosotros podemos ver, tenemos dos botones. Por lo tanto, vamos a programar dos procedimientos. Este botón de acá tiene su primer procedimiento, al cual nosotros le pusimos btn nombre. Este botón, al momento de darle doble clic, ¿qué es lo que va a hacer? Ojo con esto, en la clase anterior yo había explicado que era una variable global. Y dijimos que la variable global se declaraba fuera del procedimiento y que se utilizaba la palabra public. Entonces yo tengo aquí public, nombre, as string. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy declarando una variable nombre de tipo string. El string es la cadena de caracteres, la que me permite a mí ingresar valores de tipo texto. Como esta es una variable de tipo global, en estos dos procedimientos yo voy a poder utilizar esa variable. Entonces, observemos acá, en el primer procedimiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos acá es que la variable nombre, ¿a qué va a ser igual? A un input box, que es la caja de ingreso. ¿Qué título va a tener ese input box? Va a tener título ingreso. ¿Y qué mensaje le voy a dar al usuario? Ingresar nombres. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo doy un clic en el botón ingresar su nombre, se va a mostrar un input box. Que cuando nosotros ingresemos el nombre, lo único que va a hacer es guardar el nombre en una variable global que se llama nombre. Eso es lo único que va a hacer el primer procedimiento. Mostrar un input box y grabar su resultado en una variable nombre.
Bien, entonces, si nosotros vamos al segundo procedimiento, al darle doble clic al botón ingrese su apellido, se va a generar este procedimiento, al cual yo le puse de nombre BTN apellido. ¿Qué hacemos nosotros en este procedimiento? Hemos declarado una variable que se llama apellido. ¿Y esa variable de qué tipo es? Es una variable de tipo string, que también es una cadena de caracteres. Pero ojo con esto. Como la variable está declarada dentro de este procedimiento, por eso la variable es una variable local. Por esa razón, la variable local lleva la palabra bin, mientras que la variable global lleva la palabra public. Esta variable apellido la voy a poder usar solo en este procedimiento, porque es local. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que mi variable apellido, ¿a qué va a ser igual? A otra caja de mensaje input box, en la cual le voy a mostrar al usuario el mensaje ingrese apellidos. Y el título de la ventana va a ser ingreso. Ahora, me habla de que yo tengo que concatenar. ¿A qué me refiero con concatenar? Me refiero a que voy a agarrar el nombre y lo voy a unir con el apellido. Como se hicieron en ingresos separados, ahora los tengo que juntar. A ese proceso de juntar, en programación nosotros le llamamos concatenar. Entonces, para poder concatenar los dos valores, voy a decir que txtnombre.text, que es como se llama mi caja de mensaje que se encuentra en esta parte de abajo. En la caja txtnombre, en su propiedad.text, ¿a qué va a ser igual? Al nombre, que fue lo que yo guardé en el primer procedimiento, y este símbolo que está acá es el que me permite a mí concatenar los valores. Ese símbolo se llama ampersand y me permite a mí unir valores. Entonces estoy diciendo que el nombre va a estar unido con estas comillas. ¿Qué hay entre las comillas? No hay nada, pero hay un espacio en blanco. Eso es para que me separe el nombre del apellido. Si yo no coloco estas comillas, entonces va a quedar junto. Entonces el texto va a quedar seguido. Para que eso no suceda, entonces yo voy a concatenar también con un espacio en blanco. Después del espacio en blanco va a venir el apellido. Entonces estos son los dos procedimientos que yo voy a utilizar. Ahora veamos cómo funciona la aplicación. Yo tengo acá el programa y he trabajado los tres ejemplos en un mismo formulario. Entonces, veamos únicamente esta parte donde dice ejemplo 1. Aquí está el botón, ingrese su nombre. Cuando yo dé un clic en el botón, ingrese su nombre, ¿qué es lo que me va a mostrar? Como es este botón, dijimos que me muestra un input box. Entonces, doy un clic y si observamos, acá tengo el input box, en donde el mensaje para el usuario es que es lo que yo ingrese nombres. Y el título de la ventana que es ingreso. Entonces voy a ingresar acá mi nombre. Ya tengo ingresado mi nombre. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aceptar esta caja de mensaje. Le doy aceptar. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues no va a suceder nada. Porque en este primer procedimiento solo le estaba diciendo que esta caja de mensaje, su resultado se va a guardar en la variable nombre. Nada más. Entonces, el primer procedimiento solo me sirve para guardar el nombre. Ahora, voy al segundo procedimiento, que es ingrese su apellido. Cuando yo dé un clic acá en ingrese su apellido, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver una caja input box, en donde el mensaje para el usuario es ingresar apellidos, que es lo que yo veo acá. Y el título de la ventana, que es ingresos. Entonces, acá tengo el título de la ventana. Ahora voy a ingresar los apellidos. Bien, entonces ahora tengo ingresado los apellidos. Cuando yo le dé a aceptar, ¿qué va a hacer? En txtnombre.text me va a mostrar el nombre, un espacio en blanco y el apellido. Entonces le doy a aceptar y podemos observar que en la caja de texto ya me ha unido el nombre y los apellidos. ¿Por qué? Porque este es el símbolo que me sirve a mí para poder concatenar. Entonces, este es el primer ejemplo en donde nosotros mostramos esta herramienta de ingreso de datos, que es el input box. ¿Por qué nosotros lo mostramos ahora? Porque resulta que esta herramienta es bastante útil cuando nosotros trabajamos ciclos, que es lo que me solicitan en la tarea número 2. Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y acá ya tenemos lo que es el contenido del ciclo for. Entonces, ¿qué es un ciclo?
Dice que un ciclo o un bucle, como se le conoce, es una estructura de repetición que permite ejecutar el mismo proceso un número determinado de veces. Entonces, un ciclo o un bucle for lo que hace es repetirme un solo procedimiento, pero lo repite el número de veces que yo le indique. Porque en el ciclo for yo le puedo indicar al programa cuántas veces quiero que se repita un mismo proceso. En la forma general dice que se usa la palabra for, que es el nombre del bucle. Luego viene un contador inicial. Este contador inicial me indica a mí en qué valores que va a iniciar mi ciclo con mis repeticiones. Luego tengo la palabra to, que es desde el valor inicial hasta el valor final, que sería nuestro contador final. Entonces, le coloco acá qué valor inicial quiero y qué valor final quiero. Ahora, step, quiero saber el incremento o cómo es que va a ir aumentando mis repeticiones. Ya que si yo llego a repetir de 1 a 10, yo le puedo decir que lo repita de 1 en 1 y pondría 1 acá. Pero si yo le pongo 2 a 2 acá, entonces el paso va a ir en valores de 2 en 2. El step, que son los pasos, yo le puedo indicar qué valor es el que yo quiero que vaya incrementando mi repetición. Entonces, lo vamos a ver en el ejemplo de abajo. Me dice, acá, perdón, todavía falta la instrucción next. Este next es quien me termina a mí el ciclo. Entonces, en el ejemplo yo estoy diciendo for i igual a 1 to 10. Y el step, que es el paso, va a ser 1. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá entonces? Estoy diciendo que quiero una repetición desde 1 hasta 10 y que el incremento o los pasos van a ser de 1 en 1. Eso significa que i inicialmente va a valer 1. En la segunda repetición vale 2. En la siguiente repetición vale 3. En la otra repetición vale 4. Y así sucesivamente hasta llegar a este 10. Lo que yo coloque dentro del for y dentro de for y next es lo que se va a repetir. Entonces, por esa razón es que yo necesito saber qué es lo que yo voy a repetir. Bien, entonces vamos a avanzar para que entendamos un poquito mejor este concepto. Bien. Entonces, antes de dar el ejemplo, también vamos a colocar lo que es el MSG Box. Resulta que esta es otra caja de mensaje, pero esta caja de mensaje es diferente a la anterior. El anterior, que es Input Box, me sirve para poder ingresar valores. A diferencia del MSG Box, que solo me sirve para mostrar valores al usuario. Entonces, el MSG Box, ¿qué es? Dice que es una caja de mensaje simple que permite mostrar información al usuario. Y la forma general es muy sencilla. Solo escribo MSG Box y entre paréntesis y entre comillas voy a escribir el mensaje que yo quiero mostrarle al usuario. Para este caso, en mi ejemplo, dice MSG Box y entre comillas solo tengo un mensaje de hola. Cuando yo ejecute esta instrucción, esto es lo que nosotros vamos a ver. Una caja de mensaje con un mensaje que diga hola. Bien, entonces como les iba diciendo, el MSG Box solo me sirve para mostrar información al usuario. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí tenemos, ejemplo número 2. Elabora un programa que permita mostrar los índices de ciclo repetitivo de 1 a 10. Mostrar los resultados utilizando la caja de mensaje MSG Box. Entonces, en mi siguiente ejemplo, yo tengo este diseño. En el ejemplo 2, donde lo único que me están diciendo es que yo quiero ver los índices de repetición. ¿A qué se refieren con eso? Se refiere a que quieren ver los valores de i. Y es una variable que me puede llevar el control de esas repeticiones. Pero al mismo tiempo, como es una variable, yo también puedo hacer uso de esos valores. Entonces, si nosotros observamos,
Si nosotros observamos acá el ejemplo, únicamente tiene un botón que dice ver valores de repetición. Cuando yo dé un clic en este botón, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, aquí tengo su programación. Tengo un for, dice que for desde i igual a 1 hasta 10 y va a ir en pasos de 1 en 1. Entonces, adentro del for tengo un MSG Box. ¿Y qué es lo que me va a mostrar? Los valores de i. Inicialmente i vale 1. Entonces cuando i vale 1, entra a la caja de mensaje y me muestra el valor de 1. Cuando va a la siguiente repetición, ahora i incrementa en una unidad. Ahora i vale 2. Y el MSG Box me va a mostrar un 2. Luego, en la siguiente repetición, el valor de i se incrementa en 1. Ahora va a ser 3. Y el valor de MSG Box va a ser 3. Y así sucesivamente se van a hacer las repeticiones. ¿Hasta qué valor? Hasta 10. Si ustedes se dan cuenta, tengo el ciclo for de 1 a 10. Y dentro de ese ciclo solo tengo una caja de mensaje que se va a repetir esas 10 veces. Ahora veamos cómo funciona ese programa. Si nosotros observamos, acá tenemos nuestro programa, lo voy a traer hacia acá, ya que ahí estamos. Aquí lo vemos bien. El ejemplo número 2 solo tiene un botón. Cuando yo dé un clic al botón, lo único que voy a ver es un MSG Box con los valores de i. ¿Quién es el primer valor? 1. Demos un clic y observemos, aquí está el MSG Box, que solo me está mostrando el valor de i. Cuando yo dé aceptar, vamos al siguiente valor, que en este caso sería 2. Le doy a aceptar y voy al siguiente valor, 3. Luego 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ya se acabó el ciclo, porque dijimos que solo iba desde 1 hasta 10. Cuando yo le dé a aceptar, entonces se termina el ciclo. Como les digo, este es un ciclo for al cual se le conoce también como un ciclo por contador, porque nosotros podemos especificar el número de veces que queremos que se repita un proceso. Entonces, ¿qué fue lo que yo le dije a este ciclo? Que se repitiera 10 veces esta caja de mensaje con el valor de i. Y eso fue lo que nosotros vimos en la pantalla, que se repitió 10 veces ese valor. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear un ciclo repetitivo. Vamos a avanzar al ejemplo número 3. El ejemplo número 3, pues es un ejemplo bastante clásico. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en primaria y nosotros llegábamos tarde o hacíamos algo mal en clase, nos ponían a hacer repeticiones en el cuaderno. Debo portarme bien, no debo contestarle al maestro, debo respetar a mis compañeros. Ese tipo de situaciones se dan. Entonces, con un ciclo for en programación, esto es realmente muy sencillo. Veamos el ejemplo número 3. Elabore un programa que permita el ingreso de la oración debo llegar temprano a clase de computación. Mostrar 100 veces la oración utilizando una caja de texto. Entonces, este es el diseño que hemos propuesto para este ejemplo. Tengo acá ingresar oración. Cuando yo dé un clic aquí, se va a aparecer un input box, una caja de mensaje. Y lo que yo ingrese en esa caja de mensaje, al darle a aceptar, se va a mostrar 100 veces en esta caja de texto. Entonces, veamos el código. Para el código, si nos damos cuenta, pues darle doble clic a este botón, se abre un procedimiento en donde yo estoy declarando una variable que se llama oración y va a ser de tipo string. Dice que esa variable oración va a ser igual a un input box que dice escriba su oración. Este es el mensaje para el usuario y el título de la ventana que va a ser el ingreso. Una vez que yo haya ingresado esta oración, viene el ciclo y el ciclo va a ir desde 1 hasta 100. Ahora observen esta situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a concatenar toda la información. Esta caja de mensaje, para que yo pueda ver todas las filas, se utiliza una caja llamada Rich Text Box. Esta caja me permite a mí ingresar texto infinito, no como la caja de texto que es una sola línea, sino que este me permite muchas líneas. Por esa razón no le quise cambiar el nombre para que vieran cómo se llama. Se llama Rich Text Box. Dice que en su propiedad text, ¿a qué va a ser igual? A lo que inicialmente tiene el Rich Text Box. Luego lo voy a concatenar con el valor de i, que inicialmente va a ser 1. Luego lo voy a concatenar con un espacio en blanco
Luego lo voy a concatenar con la oración que estoy ingresando. Y al final hay una concatenación más. Este que está al final lo que hace es crear un salto de línea. Es como que estuviéramos dando un enter en Word y pasemos a la siguiente línea. Como acá no se dan los saltos automáticos, tenemos que ingresarlo. Entonces voy a ver cómo ejecuto este programa. Me paso a la aplicación, observo acá y tengo aquí mi ejemplo. Entonces voy a dar un clic y cuando dé un clic, ¿qué voy a ver primero? El input box. El mensaje dice escriba su oración y es lo que tengo acá. El título de la ventana que es ingreso y ahora voy a ingresar la oración. La oración decía, debo llegar temprano a clase de computación. Entonces ya hemos ingresado la oración. Cuando yo le dé a aceptar, empezará a trabajar este ciclo. Le doy a aceptar y observemos. Ya tengo acá la concatenación. Tengo 1, debo llegar a clase de computación. Debo llegar temprano. 2, 3, 4, 5. Y si observamos, aparece una barra de desplazamiento. Esta caja de mensaje Rich Text Box permite esta caja de desplazamiento. Entonces observamos, me voy a ir hasta el final y observen, ya tengo 100 veces debo llegar temprano a clase de computación. Y si nosotros observamos, pues únicamente lo trabajamos con un ciclo for, el cual nos permitió a nosotros poder realizar todas estas repeticiones sin la necesidad de escribirlas todas. Bien, entonces voy a avanzar un poquito más rápido. Me dicen que tengo 6 minutos todavía para poder explicar. Entonces vamos a avanzar al siguiente ejemplo. Acá en esta imagen pues solo coloqué los 4 procedimientos que son los procedimientos que yo utilicé en este programa. Como todo lo hice, entonces acá estoy mostrando todos mis valores. En el siguiente ejemplo es el ejemplo que nosotros teníamos en nuestra tarea, que dice lo siguiente. Elaborar un programa que permita ingresar 10 números aleatorios y muestre el promedio de los números. Entonces el diseño para este programa es muy sencillo. Yo voy a colocar aquí un botón ingresar y cuando le dé clic voy a ver un input box. Yo voy a hacer los ingresos a través de un input box. De esa manera pues va a ser bien sencillo, porque meto un input box dentro del ciclo for y hago que se repita 10 veces. Y de esa manera entonces va a ser muy sencillo poder trabajarlo. Luego tengo un botón que dice ver promedio. Veamos el código de este programa. Si nosotros observamos, al darle doble clic al botón ingresar, se me va a generar un procedimiento. Acá no le puse nombre, por eso solo dice botón 1. Pero observen el ciclo. El ciclo va a ir desde 0 hasta 9. Como el 0 también cuenta como valor, entonces de 0 a 9 yo tengo 10 repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a repetir? Voy a repetir el siguiente procedimiento. Si se dan cuenta, tengo una variable suma aquí, pero esta variable suma está declarada de tipo pública. Eso significa que en los dos procedimientos que yo tengo acá, puedo utilizar la variable suma, ya que la variable es pública y es posible acceder desde ella en ambos procedimientos. Bien, ahora, la variable suma, ¿a qué va a ser igual? A lo que tiene inicialmente la variable suma, que es 0, más un input box. Pero si se dan cuenta, este convert que está acá, lo que está haciendo es que está convirtiendo a un entero. Este int32 es un entero. Y lo que sucede es que yo no puedo trabajar valores de tipo cadena, ya que al momento de sumar, yo tengo que sumar números. Por lo tanto, voy a convertir a entero la caja de mensaje. Entonces viene el input box. ¿Qué tengo en el input box? Tengo ingrese el número. Miren, este que está aquí es una concatenación. Ingrese el número y luego lo estoy concatenando con i más 1. Inicialmente i vale 0. Entonces el primer mensaje diría, ingrese el número 1, ya que 0 más 1 me da 1. Y el título de la ventana sería ingreso de datos. Y esto se va a repetir 10 veces. Ahora, avancemos al botón siguiente. Acá tengo declarada una variable promedio de tipo decimal, que es el doble. ¿Y a qué es igual esta variable promedio? A todo lo que va a sumar esta variable dividido 10. Una vez que hayamos hecho esa división, vamos a tener nuestro promedio. Y en un MSG Box vamos a mostrar el promedio. Entonces ahora vamos a realizar el proceso. Solo voy a abrir el archivo. Bien,
Veamos entonces. Acá tengo mi ventana. Tengo acá mi título ciclo for. Le doy un clic a ingresar y me aparece, observe, ingrese el número 1. Entonces voy a ingresar 50. Le voy a dar a aceptar. Ingrese el número 2. Le voy a dar 78. Acá, 50, 10, 23, 54, 69. Observen cómo es que me va diciendo cuántos números son para que nosotros tengamos ese control. Entonces tengo ahora también 64, 80 y el número 10 que es 90. Cuando yo le dé a aceptar, entonces, ¿qué sucede? No sucede nada porque en el primer botón yo solo le pedí que realizara los ingresos. Si yo regreso a mi presentación, que es donde yo tengo mi código, entonces nosotros podemos observar que a este botón únicamente yo le pedí que realizara los ingresos. Entonces, este solo tiene el ciclo, que es el que me va a realizar el ingreso. Y el botón 2 es el que me va a permitir ver el promedio. Entonces, ahora me voy a mi aplicación. Le voy a dar un clic a donde dice ver promedio. Y aquí me muestra el promedio que es de 56.8. Entonces, si se dan cuenta, la variable suma está declarada tipo global. Y por esa razón es que yo puedo utilizarla en el primer procedimiento y en el segundo procedimiento. Entonces, esta es la manera en la que nosotros utilizamos el ciclo for. Bien, entonces tengo un minuto nada más, así que creo que no voy a poder resolver dudas, así que voy a dar por concluida esta clase. Como mencioné, pues voy a volver a editar el video, lo voy a subir y se los voy a mandar a ustedes para que puedan ver también esta clase. Voy a subir también en la presentación y las aplicaciones para que ustedes puedan verlas. No voy a mandar toda la programación, eso dependería de ustedes para que ustedes lo trabajen. Así que gracias por estar en esta clase y nos vemos en la próxima clase.